encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué le parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te honramos y te alabamos, Jesucristo. Y te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí, como mi vida, mi mente, mi corazón. Señor Jesús, toma el control desde el principio hasta el final y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Discipulado para discipular. La primera palabra que debemos de aprender es que un discípulo tiene que estar dispuesto a dejarse enseñar, a querer aprender. Y hay una palabra que se llama consolidar, y eso significa, es hacer una cosa que es inmaterial, adquiera firmeza y solidez. Por decir un ejemplo, la fe. La fe es algo inmaterial que se hace material a través de creer. Yo puedo decir en esta mañana que soy cristiano porque vengo a la iglesia, porque me bauticé, porque me compro una Biblia y digo que soy cristiano. Pero eso no significa que soy cristiano en su totalidad. Significa que creo en Jesucristo, que voy a la iglesia y tengo una Biblia, pero que tengo que practicar una cantidad de cosas que la Biblia requiere y demanda. Requiere y demanda. Entonces Jesús dijo, vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a su maestro, y en este caso Jesucristo. Hay personas que no han entendido el concepto de discípulo o de cristianismo, porque el cristiano fiel y verdadero es aquel que hace la voluntad del que lo llamó. Hay personas que están muy confundidas andando en su voluntad, en la voluntad de su mente, de su carne, de sus pensamientos, pero no en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo sigue a su maestro. Y entonces, consolidar es algo que es inmaterial, que se hace material como la fe. ¿Cómo se da cuenta usted que es un verdadero discípulo? Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un hombre o una mujer, no importa el sexo, sino ¿qué estoy haciendo yo por Jesucristo? Hablar es fácil. Hablar es fácil. Hacer es lo difícil. Usted habla con una persona allá afuera y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y ellos van a decir, sí. Yo creo en Dios. Sí, ore por mí. Todo el mundo cree en Dios. El diablo cree en Dios y no se arrepiente. La gente cree en Dios, pero discípulo, ser un discípulo, alguien que está dispuesto a dejarse enseñar, aprender. Usted no va a la escuela a dar las clases, usted va a aprender a la escuela. Cuando usted aprende a hablar español y a conjugar los verbos, pero cuando usted viene aquí, tiene que ir a la escuela a aprender a hablar inglés. Entonces le tienen que enseñar, aunque sabe el abecedario en español, ahora tiene que aprender el abecedario en inglés y a conjugar los verbos en inglés. Y cuando yo vengo a la iglesia, tengo que estar dispuesto a aprender y a dejarme enseñar y a ser un discípulo. Ahora, para el éxito en la consolidación o crecimiento o multiplicación, muchas personas piensan que se tiene una fórmula mágica. Por decir, esta mañana falta mucha gente. ¿Y sabe por qué? Porque no se es discípulo. Un verdadero discípulo
sabe lo que tiene que hacer, sabe las instrucciones. Yo agradezco por aquellos que en el día de ayer colaboraron haciendo la actividad, gracias. Pero no es el trabajo de unos, es el trabajo de todos. Cuando en la iglesia se requiere ayuda, tienen que estar todos. Cuando a la iglesia se le convoca a orar, tienen que estar todos. Cuando a la iglesia se le convoca a ayunar, tienen que estar todos. Cuando a la iglesia se le convoca a vigilar, tienen que estar todos. Y así sucesivamente, porque ese es el trabajo de un discípulo. Hacer lo que se le está diciendo que se haga. Consolidar lo inmaterial a que se haga material. Por decir un ejemplo, estaba diciendo el hermano que la iglesia tiene gastos. Pues ¿cómo se van a pagar los gastos si la iglesia no colabora? ¿Cómo la iglesia se puede multiplicar si los miembros no tienen carga? Entonces, consolidar algo que es inmaterial a que se haga material. El discípulo tiene que dejarse discipular. Por eso en muchas ocasiones Jesús reprendió a los apóstoles. Cuando los apóstoles se encuentran con aquel joven que echaba espumarajos por la boca y se tiraba en el fuego, Jesús, yo no voy a decir esas palabras en esta mañana, pero les habló de una manera muy despectiva, tajante, los reprendió. Le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Generación incrédula. ¿Por qué los reprendió? ¿Por qué los amonestó? Porque todavía ellos no estaban en el nivel que deberían de estar espiritualmente. Y entienda y comprenda en esta mañana que usted podrá tener años en el Evangelio, pero quizás no están en el nivel espiritual que Dios lo quiere colocar. Hay gente que está confundida pensando que los años de la iglesia le da madurez y no es así. La madurez usted la alcanza en la relación que tiene con el Espíritu Santo. Y esa relación se pierde muy fácil, porque fácil la gente deja de orar, fácil la gente deja de congregarse, fácil la gente deja de ayunar, de orar y de vigilar, fácil deja la gente de servir, fácil es hablar. Entonces, lo inmaterial, consolidar lo inmaterial que se haga material. Cuando yo tengo una vida disciplinada, quiere decir una vida que busca de Dios. Amén. Usted no va a comparar jamás orar en su casa y orar en la iglesia. Es totalmente diferente. Usted no va a comparar escuchar un mensaje por YouTube o por la televisión a venir a la iglesia y ver a una persona predicar el Evangelio de Jesucristo. Totalmente diferente. Mirar los videos por YouTube, mirar televisión, escuchar, es un sustento, eso es como un suplemento. Pero lo verdadero hay que vivirlo. Usted no puede sostenerse con las oraciones de otro. Usted mismo tiene que orar. Amén. Si usted no ora, espiritualmente se debilita. Si usted no viene a la iglesia, espiritualmente se debilita. Si usted no comparte lo que Dios le da, entonces la bendición se corta. Porque el Evangelio es así. Entonces un verdadero discípulo tiene que dejarse discipular. Entonces mire lo que dice Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Encontró? Marcos 10, 45, abra su Biblia. Y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora mire, esta actitud de servicio fue la que desató que las multitudes le siguieran. Sin actitud de servicio,
A la gente no habrá multiplicación. Si yo no estoy dispuesto a servir en la iglesia no se va a multiplicar. Los ministerios no se van a multiplicar. Las cosas no van a pasar. Así que, hermana querida, usted tiene que venir los miércoles a la oración. Hermano querido, usted tiene que venir los lunes a la oración. Usted se tiene que involucrar en los ministerios de la iglesia. ¿Sabe que muchas personas quieren ser usadas en la iglesia, pero no quieren ser discípulos? Una de las actitudes del discípulo es que tiene que ser obediente. Obediente. Y si no soy obediente, entonces ya tengo un problema con Dios. Porque Dios demanda obediencia. Y en ese pasaje dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y servir es ponerse en la posición del otro, en el ayudar al otro, en el estar dispuesto a servir al otro. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos, la gente piensa que tiene que ir al culto y que en el culto les sirvan. Quieren escuchar un buen mensaje, quieren que Dios los sane, quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los llene con el Espíritu Santo, pero cuando hablamos de servir, de dar, de multiplicarse, ahí viene el problema. Porque no se es discípulo. Jesús nos dejó el ejemplo de lo que significa ser un discípulo. Alguien que vino a servir. Y yo le hago esta pregunta, ¿está dispuesto a servir? A servir no como usted piensa, sino como Dios desea que sirva. Y lo primero que tengo que aprender como discípulo es a ser obediente. A estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera o me pongan a hacer. Porque si no, no se crece. Se crece mal. Usted no puede plantar naranjas y cosechar limones. Y la Biblia dice que nosotros estamos plantados en la casa de Jehová. Plantado significa echar raíz. Significa que yo voy a estar en la casa de Dios y voy a echar raíz y voy a dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Por eso cuando el apóstol Pablo se encontró con los discípulos de Juan, les preguntó, ¿en qué nombre fueron bautizados ustedes? Y ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Escuche y aprenda. Escuche y aprenda. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ciertamente Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él dijo que vendría uno mayor que él, que os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Mucha gente en la iglesia se bautiza en arrepentimiento, pero no tiene el bautismo de fuego. Y el bautismo de fuego significa un cambio. ¿Qué es lo que hace el fuego? Quema. La Biblia dice que nosotros vamos a ser pasados por el fuego, que vamos a ser colados como el oro. Usted sabe que el oro, para sacarle la pureza, hay que pasarlo por el fuego. El oro es una materia sólida que a meterla al tanto porcentaje de fuego se diluye y se transforma en líquido. Y lo pasan por un proceso que cuelan todas las impurezas que el oro tiene para que llegue a su pureza perfecta. Si nosotros no pasamos por ese proceso de discipulado, tendremos una vida espiritual mediocre. Por eso usted ve que las personas
cristianas están en inglés como up and down, suben y bajan como un tobogán. Hoy están aquí, mañana están aquí y pasado están más abajo. ¿Sabe cuál es el problema de tener una vida cristiana up and down? Que si llegara a venir Jesucristo y estás down, ahí te quedaste. Que si llegara a venir Jesucristo y estás fuera del Evangelio, ahí te quedaste. Que si llegara a venir a Jesucristo y estás con un pie adentro y otro afuera, ahí te quedaste. Porque yo tengo que aprender a ser discípulo. Y un discípulo obedece. Un discípulo está dispuesto a dejarse enseñar. Un discípulo hace lo que su maestro le dice. En este caso, nuestro maestro es Jesucristo. Ahora, usted no puede ser su propio maestro. Déjeme corregirlo en algo. La Biblia no se interpreta. Usted no puede interpretar la Biblia y yo tampoco la interpreto. La Biblia no se interpreta. La Biblia se cree. Y lo que no entiende de la Biblia le tiene que pedir al Espíritu Santo que le enseñe, pero no interprete la Biblia. Por eso tenemos una cantidad de religiones, católicos, testigos de Jehová, presbiterianos, bautistas, episcopales, sabatistas, judíos mesiánicos, porque han interpretado la Biblia. La Biblia no se interpreta, la Biblia se cree. Lo que está escrito está. No puedes agregar un punto, una tilde, una coma, porque lo que está escrito está. Lo que hay que es entender lo que leo. Y ese es el problema que mucha gente tiene dentro de la iglesia. Y yo sé que Dios le está hablando a usted en esta mañana. A mí no me saque que tiene años en el Evangelio. A mí lo que me impresiona de la iglesia es el testimonio de la gente. Y si el testimonio no va de acuerdo con la palabra, entonces hay alguien que está mal ahí. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Solamente con una frase que salga de la boca de la gente se da cuenta uno cómo espiritualmente está. Entonces, para ser un discípulo, hermano, necesito entender que debo de servir, que debo de estar dispuesto a que Dios me ministre, que tengo que cambiar el chip que traigo para que Dios ponga su Espíritu Santo en mí y yo sea ese hombre, esa mujer que Dios quiere que sea en Dios. Una de las características que tenían los apóstoles es que eran pescadores. Salieron a pescar en una noche y toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada. Entonces cuando llegan a la orilla se encuentran con Jesús y Jesús se sube a la barca de ellos y después de dar un discurso le dice a ellos, boguen mar adentro. Señor, hemos estado pescando toda la noche. Boga mar adentro. ¿Qué hicieron? Bogaron mar adentro. Y entonces tira la red, pero Señor. Pero entonces él dice, en tu nombre. Y cuando tira la red en el nombre de Jesucristo, y esa es otra enseñanza. ¿Cómo hace usted las cosas? ¿Las hace en el nombre suyo o en el nombre de Dios? No, en el nombre de Dios. Entonces, si las hace en el nombre de Dios, debería estar en la iglesia en todos los cultos. Si hace las cosas en el nombre de Dios, no se podría perder ni siquiera un culto. Si hace las cosas en el nombre de Dios, debería estar bien en diezmos, en ofrendas, en pactos, en vigilia, en oración, en ayuno, en talento, porque todo lo hace para la gloria de Dios. Por eso le digo que es fácil hablar, pero difícil hacer. Lo inmaterial se tiene que transformar en material. Entonces yo debo de entender en esta mañana que si yo realmente quiero ser un discípulo, tengo que estar dispuesto a estar al servicio de Dios, no al servicio de uno mismo, porque nos servimos nosotros mismos. Yo sé que usted trabaja, pero usted trabaja porque Dios le da salud, porque si lo metiera en una cama de hospital no podría trabajar. Si le pusiera una enfermedad no podría trabajar. Pero somos tan arrogantes en nuestra manera de pensar que la gente dice, si yo no trabajo no como. No, hermano, cambia el chip.
Si Dios no le da salud, usted no trabaja. Es diferente, es diferente, es diferente. Somos egoístas en nuestra manera de pensar. Y pensamos que lo que tenemos, lo que poseemos, lo que mi familia, mis hijos, no es tu familia, no son tus hijos. Es la familia que Dios te dio. Y es los hijos que Dios te bendijo. Es diferente. No es tu familia, no son tus hijos, no es tu esposa, no es tu esposo. Es la familia que Dios eligió, que Dios diseñó para ti. Pero la pregunta es, ¿la cuidas? ¿La cuidas? ¿Realmente cuidas a tu familia? ¿Le has enseñado el sacerdocio? ¿Los has instruido como discípulos de Jesucristo en el camino del Señor? Ahí está la clave. Es que nosotros no hemos entendido que para enseñar tienes que dejarte enseñar. Para discipular a otro tienes que ser discípulo primero. Y no puedes llevar a nadie si no has sido tú primero. ¿Cómo tú puedes enseñar algo si no lo has aprendido primero? ¿Cómo puedes enseñar un oficio si no lo sabes? La gente que labra el campo, el labrador, no se levanta a las 8 de la mañana. Se levanta a las 4 de la mañana. Trabajan hasta el mediodía. Comen, duermen la siesta y trabajan un rato más en la tarde y ya. Y se duermen temprano porque a las 4 se levantan. Si usted nació en el campo, usted no va a ordeñar una vaca a las 10 de la mañana. A las 3 de la mañana están ordeñando las vacas. Porque ya cuando está amaneciendo, ya las vacas tienen que estar en el campo. Porque ya necesitan alimentarse. Entonces, no puedes enseñar algo si no lo aprendes primero. Usted aprende en la iglesia cosas que son esenciales cuando viene un culto. Cuando usted viene al culto por primera, por segunda, por tercera vez, sí, usted tiene que orar. Ahí le enseñan, hay que orar, hay que leer la Biblia, aprende ciertos pasajes de la Escritura que el pastor predica. Pero un discípulo tiene que estar dispuesto a dar su tiempo para dejarse enseñar. Tiene que tomar la visión del maestro. ¿Por qué cree que en Mateo capítulo 28 el Señor le dice ir y hacer discípulos? Enseñándoles a que guarden todas estas. Disculpe, si no me dejo enseñar, no soy discípulo. Solamente soy un seguidor. De tanta gente que a Jesús seguía, ¿por qué solamente eligió 12? ¿Se ha puesto a pensar por qué? No, eligió porque esos 12, entre todos los que había, eran los que estaban dispuestos a pagar el precio de dejarse enseñar. ¿Sabe por qué los eligió? Porque así como estaba Pedro y Juan a la orilla del lago remendando una red, solamente les dijo una palabra o dos. Ven y sígueme. ¿Cuántas veces Dios no lo ha despertado a usted en la madrugada para orar y usted se da vuelta y se tapa y sigue durmiendo? ¿Cuántas veces Dios no le ha dicho a usted en la iglesia, entrégame esos $1,000 que tiene porque los necesito, y nos hacemos los locos? 1,000, 2,000, 5,000 y hasta más, y no lo ha dado. Y Dios le ha dicho que lo entregue. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted, escucha la voz de tu pastor y ponte al lado de él para servirle? Ayúdalo en lo que él necesita, y no lo ha hecho. Eso significa que no soy discípulo, solamente soy oidor. Y el problema de ser un oidor es que jamás voy a entender lo que Dios quiere hacer conmigo hasta que no entienda que para que Dios me use tengo que ser un discípulo. Amén. Amén. Denle una alabanza a Jesús.
Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Mire lo que dice el verso 11 y el verso 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hay que tener un espíritu diligente. Diligencia es contraria a pereza. La Biblia dice que el perezoso no prospera en nada. Yo siempre me he preguntado por qué la gente tiene tanta fuerza para trabajar y poca fuerza para venir a la iglesia. Yo siempre me pregunto por qué un leve dolor de cabeza es suficiente para no venir al culto, pero la gente va a trabajar con un dolor de cabeza que se le parte la cabeza, pero va a trabajar. La gente resfriada va a trabajar, pero resfriada no viene a la iglesia. La gente deprimida va a trabajar, pero deprimida no viene a la iglesia. ¿Se da cuenta? Diligentes. Es contrario a la pereza. Nosotros para las cosas de Dios deberíamos de ser fervientes, gozosos, y no como una cruz que tiene que llevar. Hay gente que pareciera que trae una cruz cuando viene a la iglesia. ¡Ay, la iglesia! La gente no pone el despertador el domingo, pero sí pone el despertador el lunes. ¿Sabe por qué no pone el despertador del domingo? Porque el domingo no trabaja. Pero el domingo es el día que más trabaja Jesucristo. Porque ese domingo que falta es el domingo que Dios iba a hacer el milagro. Ese domingo que usted no viene es el domingo que Dios iba a contestar la oración. Ese domingo que usted no viene es cuando Dios le iba a contestar algo que usted ha estado pidiendo. Pero como consideramos que la iglesia es diferente, por eso no le damos la importancia. Y un discípulo se ocupa de las cosas de su Señor, porque Jesucristo se ocupó de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él perdonó nuestros pecados allá en la cruz, los clavó y los limpió con su sangre. ¿Sabe el privilegio que tiene usted de estar en la iglesia? Hay algunos que no se han dado cuenta del privilegio que tienen de venir a la iglesia. Ojalá que no llegue a estar en la cárcel o postrado en una cama, o con una enfermedad terminal, o con un problema bien serio para darse cuenta de los privilegios que Dios le ha dado por estar en la iglesia. Hay gente que espera llegar a situaciones extremas para darse cuenta de lo que Dios le había dado. Hay gente que espera llegar a estar enferma o en la cárcel o con un cáncer o con problemas matrimoniales o con los hijos bien arruinados para darse cuenta de venir al altar de la iglesia y decir: Señor, ahora sí te voy a servir. Señor, ahora sí te voy a adorar. Señor, ahora sí, haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué esperar a llegar a eso para darme cuenta que Dios quiere usar mi vida? ¿Por qué esperar a ser azotado para saber que Dios me quiere tratar como hijo? Eso se llama ser discípulo. Un discípulo hace lo que su maestro le dice, lo que su Señor le dice. Dice Efesios capítulo 1, verso 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que subir de nivel espiritual. Usted se imagina ahora que tiene 30, 40, 50 y 60 años, que usted todavía lo esté mandando al kindergarten. ¿Usted se imagina la edad que tiene ahora actual y a usted lo sienten en el kindergarten con los demás niños? Y vaya usted con su loncherita y lo pongan a hacer naná, que es hora de dormir la siesta. Y la maestra le diga, párese, usted está en time out, vaya ya. Y le pongan ahí, sea su nombre, Caritas, su carita. ¿Usted se imagina la edad que tiene a usted en el kindergarten? ¿Se imagina? Bueno, déjeme decirle algo en esta mañana. Hay muchos que están en el kindergarten espiritual. Porque hay que madurar en la fe. Hay que crecer en la fe. Hay que madurar espiritualmente. ¿Usted sabe que el roble crece de una avellana o de una bellota? Es algo pequeño que cae en la tierra y se transforma en un roble. Los muebles de madera de roble son casi los más caros que hay, porque es una madera sólida, una madera dura, una madera muy cara. De una pequeña avellana o abellota, como quiera llamarle, se transforma en un árbol grandísimo. Nosotros tenemos que ser discípulos fuertes, hombres y mujeres que no enseñen su doctrina, porque hay muchos que predican su doctrina dentro de la iglesia. No, hermano, hay una sola doctrina y hay un solo Dios y hay una sola enseñanza y es la de Cristo. Amén. Usted tiene que predicar como predicaban los apóstoles, no predicar su mensaje dentro de la iglesia o por las redes sociales. Mucha gente anda predicando su propio mensaje en las redes sociales. Les prohibimos terminantemente que hablen en ese nombre. Usted no hable en el nombre suyo o en el pensamiento. No, usted hable en el nombre de Dios. Usted enseña en el nombre de Dios. No enseñe su doctrina. La doctrina de otro hombre lo va a perder. La doctrina de Cristo lo va a salvar. Y cuando usted anda enseñando doctrinas de hombre, usted se pierde. Hay una sola doctrina y es la doctrina de Jesucristo. Tenemos que ser discípulos, hombres y mujeres que se dejan enseñar para poder bendecir a otros. Enseñarle a la iglesia, a los creyentes, a los amigos. ¿Cómo se va a multiplicar la iglesia si la iglesia no aprende a ser discípulo? Dios, hermano, no quiere miembros que no quieren hacer su voluntad. ¿Qué es lo que hace una persona agradecida? ¿Cómo se siente usted cuando le hace un favor a alguien? Llámese amigo, pariente, hermano, primo, lo que sea. Digamos que le prestó dinero.
Digamos que lo estuvo viviendo en su casa. Digamos que le prestó el carro. Digamos que lo ayudó en un momento de necesidad. Y usted lo hizo con todo su corazón, sin esperar nada a cambio. Pero resulta que esta persona ni siquiera las gracias le da. ¿Qué es lo que va a pensar usted? Dijera el guatemalteco, puchica vos. Le presté mi carro y ni gracias me dio. Le presté dinero y ni siquiera me lo devolvió. Te va a sentir mal. Porque aunque lo hizo de corazón y sin ninguna intención de recibir nada, por lo menos esperaba a que le diera las gracias. ¿Qué es lo que hace usted cuando le hace un favor a alguien y la persona viene y dice, gracias hermano? Y usted dice, no, tranquilo, está todo bien. Hasta usted se siente mal porque no quiere ni que le dé las gracias, pero dentro de sí dice, bueno, por lo menos me dio las gracias. Porque eso se llama educación. Qué triste y qué lamentable es. Y yo no culpo a los jóvenes ni a los niños, yo culpo a sus padres. Qué falta de educación. Pasar por delante de una persona y ni siquiera decirle buenos días o buenas tardes. Y los jóvenes y los niños pasan por delante de las personas y como si hubiera un palo ahí. Qué falta de educación. ¿O será que somos de una cultura diferente, pero nos enseñaron a decir buenas tardes, buenos días, con permiso? ¿Ah? A pedir permiso cuando se levanta de la mesa. Eso se llama cultura. Y aquí lo practican. Un americano cuando pasa delante, excuse me, good morning, good afternoon, how are you? Cuando usted entra a algún lugar y saluda a alguien en inglés, hey, how are you? I'm fine, thank you for asking. Estoy bien, gracias por preguntar. Aunque la persona no te conozca, pero le estás preguntando algo por educación. Quizá no te interesa la persona, pero le dices, ¿cómo estás? Y él te contesta y dice, gracias, estoy bien, por preguntar. Eso se llama educación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a educarnos espiritualmente. ¿No piensa usted en esta mañana que nosotros a veces en la iglesia solo lo que hacemos es pedir y pedir y pedir? Yo sé que usted ya la está pensando, sí, usted también pide, pastor, pide la ofrenda. Pero a veces en la iglesia solo pedimos. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Va. Y es una pedidera que, oh, Dios mío. Y el Señor dice, tranquilo, yo te voy a contestar. Pero ¿qué hay cuando el Señor está pidiendo? Como en esta mañana. Dios necesita que usted sea un discípulo. Alguien que esté dispuesto a servir y a obedecer. Pastor, ¿cómo es eso de obedecer? Sí, obedecer a Dios. Déjeme corregirle algo en esta mañana, porque hay pensamientos dentro de la iglesia que hay gente que dice, yo no obedezco a hombres. Cuidado cómo habla. Porque habemos hombres en la iglesia que estamos puestos por Dios para hacer la voluntad de Dios. Así que sí tiene que obedecer al hombre. Porque Dios lo hace obedecer a través del hombre. Usted no está preparado para ver a Jesucristo. ¿Usted cree que está preparado para que Jesucristo venga y se le presente? Pues vaya comprando unos cuantos Pampers. No estamos preparados para ver a Jesucristo en persona, ni siquiera un ángel.
Estamos hablando del apóstol Juan, el último que murió de los apóstoles en buena vejez, tirado en la isla de Pasmos, dado el libro de revelación llamado Apocalipsis. Y cuando un ángel del cielo viene, ¿qué hizo Juan? Se postró. ¿Qué le dice el ángel? Levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Al único que tienes que adorar es al que yo también adoro, y se llama Jesucristo, y está sentado en el trono. Así que saque ese pensamiento que usted dice que obedece a Dios y desobedece al hombre. Cuidado, usted tiene que obedecer al pastor y respetar y tomar la visión. Vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a evangelizar, vamos a hacerlo. Porque todo lo que se hace en la iglesia no es para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios se quiere glorificar en usted a través del discipulado, para que usted pueda enseñar a otros el camino del evangelio. Usted va a llegar a un nivel en el cual usted va a ir a dar una clase de discipulado, o predicar o evangelizar. No se preocupe por predicar aquí. Mientras yo tenga salud y vida, yo le predico. Preocúpese por predicar allá afuera, por enseñar allá afuera, por discipular allá afuera. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Que hable menos y haga más. Porque hay mucha gente en la iglesia que habla mucho y habla mal. Habla muy mal. Hable menos y haga más. Cuando Jesús le enseñaba a los discípulos, mire, había un silencio. No sonaba el celular como aquí. Siéntense. Y les hablaba de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque era el tiempo de ellos oír. Por eso cuando usted viene a la iglesia, ese es el tiempo de usted de oír. No de mirar el celular, apáguelo. No de ir al baño. Hay personas que van al baño porque ya se sienten un poco incómodos. Usted tiene que venir a la iglesia a escuchar el mensaje. En ese lapsus de ir al baño, se pierde una frase. Y esa frase era la más importante. ¿Lo sabía? Se lo digo por experiencia. Una vez estaba en una convención y escuché a todos los predicadores y no sentía nada hasta que pasó alguien a dar un testimonio, un saludo, ni testimonio, un saludo. Y dijo dos frases, y esa frase Dios me llenó con el Espíritu Santo. Porque el culto no es para usted, el culto es para Dios. Y como es para Dios, entonces Dios bendice el culto. Cuando usted venga al culto, no venga a mirar qué va a pasar, sino venga con la mente qué voy a hacer para Dios, que es diferente. Cuando usted venga al servicio, venga dispuesto a obedecer, venga dispuesto a hacer la voluntad de Dios, venga dispuesto a decirle al Señor, haz conmigo lo que quieras. Moisés, cuando vio la zarza que no se consumía, ¿qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo. ¿Pero por qué le dijo que se quitara el calzado? Porque estaba inmundo. Y cuando yo vengo a la iglesia estoy inmundo. Y necesito que el Espíritu Santo y la palabra me santifique. Amén. Para poder servir, para poder ser discípulo, para poder hacer su voluntad, para poder tomar carga. Usted no va a tomar carga si no entiende. ¿Usted quiere que este país cambie? Oye, póngase a orar y a ayunar. ¿Cuántas veces ayuna por semana? Pastor, cuando usted dice que hay ayuno, no es suficiente. ¿Usted cree que un ayuno cada 29 días es suficiente?
¿Usted cree que 4 cultos a la semana es suficiente? No lo es. Dice la Biblia que los discípulos oraban 3 veces al día, ayunaban 2 veces por semana. Ellos no hacían vigilias de 2 horas, hacían vigilias de 6 horas. Ellos no hacían ayunos de 12 horas, eran de 24, de 48, de 72, de 7, de 21. Porque cuanto más busques de Dios, entonces estás más receptivo a su presencia. Cuanto menos busques de Dios, cuanto menos te congregue, cuanto menos ores, cuanto menos leas la Biblia, tu corazón se pone como este púlpito, duro. Y por eso vengo a la iglesia y en vez de ser receptivo, parece que tuviera algo que me cubre, que no me deja recibir la palabra. Por eso un discípulo se sentaba, lo seguía, lo escuchaba, hacía lo que él les decía. Como le dijo a los discípulos, vayan a prepararme lugar para la última cena. Le dio una indicación. Aquel hombre que ustedes vean con un cántaro, ¿sabe por qué le dio esa descripción? Usted no la sabe. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a los apóstoles, aquel hombre que tú veas con un cántaro en los hombros, ahí yo voy a tomar? ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque los hombres no cargaban cántaros con agua, eran las mujeres. Esa fue la señal. No, yo no voy a limpiar la iglesia, soy hombre. Yo no voy a ir a hacer pupusas, soy hombre. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque aquel que no esté dispuesto a pagar el precio, parece algo que muchos no hemos entendido. Cuando Dios nos llama a nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él quiera y a movernos como Él quiera. Por eso muchas personas tienen serios problemas a veces en las iglesias, porque las personas en la iglesia quieren ser visibles. Escuche esto y con esto termino. Las personas en la iglesia quieren ser visibles a los ojos de los hombres, pero de nada te sirve ser visible a los ojos de los hombres y ser invisible a los ojos de Dios. Es mejor ser visible a los ojos de Dios e invisible a los ojos de los hombres. No importa quién lo hizo, quién limpió, quién ofrendó. Lo importante es que Dios lo vio y Dios es el que recompensa en público. No hay tiempo. Pero escuche esto. Muchas personas piensan que el liderazgo lo va a hacer discípulo. El liderazgo no te hace discípulo. Pero un discípulo sí te hace líder. Por eso muchas personas se confunden dentro de las iglesias. Tienen una posición, pero no tienen disposición. La posición no hace al líder, pero el líder sí hace la posición. ¿Me explico? Por decir un ejemplo, una persona puede tener mucho deseo de querer predicar detrás de un púlpito. Pero ¿qué es lo que vas a dar si no tienes el maná? Una persona puede querer estar en una posición, digamos, de trabajo. Digamos que tú tienes un jefe y no te gusta cómo tu jefe te trata. Y lo primero que la gente dice, oh, si yo fuera jefe, pero no lo eres. Porque para llegar a ser jefe tienes que pasar el proceso para llegar a esa posición. Entonces, cuando tú eres cristiano y eres un discípulo y te dejas enseñar y dejas que el Espíritu Santo te ministre y buscas de Dios y clamas y oras y ayunas,
y buscas y aprendes, entonces Dios te va a subir a un nivel tan transformador que cuando llegue el momento de discipular vas a estar preparado y vas a poder enseñar. Hermano, no se puede discipular si no se discipula a sí mismo o no discipula a su familia. Por eso le digo que es fácil, hablar es fácil, hacer es lo difícil. Amén. Hablamos porque tenemos boca. Y hablamos. Hablamos una cantidad de cosas que no edifican. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo, pastor? Quiero usarte. ¿Cómo? Él te va a indicar. Escucha a tu pastor. Déjate enseñar. Ven a las clases. Ven a los ayunos, ven a la vigilia. Esto es constante, esto no es que, mira hermano, en este camino no es de que hoy estoy y mañana no, o estoy o no estoy. Empiezo esta carrera y la termino hasta el final. Hay personas que dirigen su vida como ellos quieren. A mí no me diga nada. Ok, don't worry. I'm not saying nothing. Pero si no puedes obedecer al que ves, menos será al que no ves. Porque Dios te puso al que ves para que escuches y al que no ves para que se materialice. Te la vuelvo a repetir. Dios te pone a obedecer al que ves porque el que ves te enseña lo que no puedes ver. Y al obedecer, entonces al que no ves, que es Dios, se materializa en ti. Te llena del Espíritu, te da sabiduría, te da palabra, te pone carga, se materializa en ti, pero porque estás obedeciendo al que ves. Pero si no puedes obedecer al que ves, cuanto menos al que no ves, se materializará en ti. Así funciona el Evangelio. Póngase de pie en esta mañana. Dele una alabanza a Jesús. Amén.